antes de este proceso electoral primario que tienen estos tres partidos políticos para escoger a sus candidatos de elección popular. Hoy tenemos una agenda muy variada que incluye algunos temas internacionales, por supuesto de última hora, que es muy probable que usted ya lo sepa, y si no, pues aquí se va a enterar en detalle de la información y por supuesto de los análisis de nuestros 5 distinguidos invitados aquí en el programa. Saludo a la distancia al analista económico y un gran investigador de temas económicos, don Roberto Lagos. Roberto, buenas noches, gracias por acompañarnos unos minutos aquí en el programa, gracias por estar aquí. Buenas noches, licenciado Melgar, un gusto estar con usted y un saludo a la audiencia de 3030. Muy bien, y le cuento, don Roberto, y a nuestros amables televidentes, nuestros 4 distinguidos invitados aquí en el estudio, de izquierda a derecha en sus pantallas. Participa por primera ocasión aquí en el programa, le doy la más cordial bienvenida, no va a ser la primera ni la última. Don Armando Orellana es precandidato a designado presidencial por el movimiento de la abogada Rixi Moncada. Don Armando, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, es un placer estar con el grupo de panelistas y estar en este medio para participar y debatir, aportar ideas. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña la actual diputada del Partido Nacional por Choluteca, Francis Argeñal, y es también precandidata a diputada del Partido Nacional por Choluteca en el movimiento Enarri Dafur en la casilla 20 de la planilla de precandidatos a diputados por Choluteca en el Partido Nacional. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo. Saludar al pueblo hondureño, agradecida por la invitación que nos hace para poder debatir con argumentos temas importantes, tema de país, tal como lo tenemos que hacer. Sí, muchas gracias. También nos acompaña don Carlos Eduardo Reina, él es precandidato a diputado por el movimiento Nueva Corriente en el Partido de Libertad y Refundación en el departamento de Francisco Morazán en la casilla número 1. Bienvenido, Carlos Eduardo. Edgardo, un gusto nuevamente estar en este set contigo, con los invitados y sobre todo con el pueblo hondureño que es leal a este programa porque siempre son temas de interés nacional. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Eduardo, que por cierto es este movimiento Nueva Corriente en Francisco Morazán. Usted lleva la casilla número 1 en el movimiento de la abogada Rixi Moncada. Así es, muy bien. Rixi Moncada. Carlos Luis Reyes también debuta esta noche aquí en 3030. Él es actual primer regidor de la alcaldía de Ciguatepeque, el departamento de Comayagua, y es precandidato a alcalde de Ciguatepeque por el movimiento de Salvador Narral en el Partido Liberal. Bienvenido, Carlos Luis. Muchas gracias por el espacio, contento de estar compartiendo con tan distinguidos panelistas y externar un saludo fraterno al pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias. Vamos con nuestra agenda esta noche, rápidamente. Hoy, domingo 26 de enero de 2025. Vamos así. Estalla crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Petro se niega a recibir 2 vuelos de colombianos indocumentados deportados de Estados Unidos. El presidente Trump aplica sanciones económicas y restringe visas a funcionarios del gobierno de Petro, entre otras decisiones, en represalia a que Petro no quiso recibir estos 2 vuelos militares con colombianos indocumentados deportados de Estados Unidos. Petro, a su vez, anunció esta tarde aumento de arancel a las importaciones de Estados Unidos. La presidenta Castro convoca de urgencia a cumbre de CELAC y Petro confirma que estará en Honduras. ¿Por qué? Porque la presidenta Castro es también la presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Honduras avanza, Honduras informa, Honduras confirma que hay voluntad, en el caso de Honduras, de recibir a los hondureños indocumentados que sean deportados de Estados Unidos bajo esta nueva política migratoria del gobierno de Donald Trump. Y en el tema local también, atención, ¿están en riesgo las elecciones en Honduras, las elecciones primarias? Vamos al desarrollo de nuestra agenda de esta noche. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Hoy, domingo 26 de enero. Bueno, ha pasado lo siguiente. Vamos a leerlo y quiero que nos acompañen para que tengamos una idea de qué es lo que ha ocurrido. Bueno, el presidente, en orden cronológico, el presidente Petro, Gustavo Petro, rechazó hoy la llegada de 2 vuelos de migrantes colombianos deportados procedentes de Estados Unidos. Inmediatamente, la reacción de Estados Unidos fue directamente del presidente Trump cerrar la sección de visas
en su embajada en Bogotá, Colombia. Es decir, mañana no hay ya recepción de citas de visas para Estados Unidos en Colombia, en la embajada de Estados Unidos en Colombia. También Estados Unidos impuso aranceles del 25% a bienes colombianos que ingresen a Estados Unidos, que podrían aumentar o aumentarán a un 50% en una semana. Esto lo ha anunciado el mismo Trump. Estados Unidos también restringió visas a funcionarios gubernamentales, aliados, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. También anunció sanciones financieras y bancarias e inspecciones exhaustivas a ciudadanos colombianos y mercancías por tema de seguridad. Es decir, los colombianos y las mercaderías o mercancías que viajen a Estados Unidos van a ser objeto de inspecciones exhaustivas. En respuesta a esto, después, el presidente Gustavo Petro elevó los aranceles para las importaciones de productos de Estados Unidos a Colombia en un 25%. Esa es la situación hasta el momento. Y sobre eso hay muchos cruces de tweets, por supuesto, de mensajes en redes sociales del presidente Petro y de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, comenzando por el propio Donald Trump. ¿Qué dijo, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre este asunto? Dijo Marco Rubio: el presidente Trump ha dejado en claro que bajo su administración, Estados Unidos ya no será objeto de mentiras ni de abusos. Es responsabilidad de cada nación recuperar a sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos de manera seria y expedita. El presidente colombiano Petro había autorizado los vuelos y había otorgado todas las autorizaciones necesarias, pero luego canceló su autorización cuando los aviones ya estaban en el aire. Como lo demuestran las acciones de hoy, somos inquebrantables en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Marco Rubio. Luego, ante esta situación, el presidente Gustavo Petro de Colombia, en su cuenta de redes sociales, anunció que dispone del avión presidencial para el retorno digno de connacionales, dice el mensaje, y liderará esfuerzos en la Asamblea Extraordinaria de la CELAC. Es este organismo que preside, por cierto, la presidenta Xiomara Castro, que reúne a los países latinoamericanos. De Petro dice: no recibo estos vuelos militares con indocumentados colombianos, voy a disponer del avión presidencial para que ellos puedan regresar a Colombia. ¿Qué dice sobre las visas el Departamento de Estado, sobre el visado a los colombianos? El Departamento de Estado dice lo siguiente: el Departamento de Estado seguirá aplicando y priorizando la agenda de Estados Unidos primero. Tras la negativa del presidente Petro a aceptar 2 vuelos de repatriación que había autorizado previamente, el secretario Rubio ordenó inmediatamente la suspensión de la emisión de visas en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El secretario Rubio está autorizando ahora sanciones de viaje a personas y sus familias que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de los vuelos de repatriación estadounidenses. Las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus propios ciudadanos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional. Bajo la autoridad, el secretario Rubio puede declarar inadmisible en los Estados Unidos a cualquier extranjero cuyo ingreso tendría consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de los Estados Unidos. Se aplicarán restricciones de visa a los funcionarios colombianos y sus familiares directos que cumplan con los criterios. El Departamento de Estado. 2 cosas más. Esto definitivamente también ha polarizado un poco las posturas de algunos países y de algunos líderes del continente. El expresidente de Colombia, Iván Duque, ¿qué ha dicho sobre este asunto? Dijo lo siguiente: todos los países tienen autonomía para fijar sus lineamientos migratorios y las condiciones que definen sus respectivos estatus de legalidad. Estados Unidos ha enviado deportados a Colombia y otros países durante décadas
por no cumplir las normas migratorias y los países receptores deben establecer los protocolos de dichos procedimientos. De la misma manera, es un deber moral de Colombia recibir en su país a los compatriotas deportados. Está hablando Iván Duque, expresidente de Colombia. En un acto de tremenda irresponsabilidad del gobierno Petro, ha desafiado una decisión soberana de los Estados Unidos, sin siquiera adelantar un proceso de diálogo diplomático, desconociendo las relaciones bilaterales que por más de 200 años han tenido los dos países. Estas bravuconadas populistas del gobierno Petro frente a una decisión de seguridad nacional de los Estados Unidos está desatando medidas sancionatorias cuyo costo para el país y sus ciudadanos son enormes. Es urgente que el gobierno Petro ponga al país por encima de sus prejuicios populistas y su retórica anti-Estados Unidos y establezca a la brevedad los protocolos para recibir deportados colombianos y evite una situación que puede afectar estructuralmente a nuestra economía y nuestros ciudadanos. Es curioso que la actitud torpe y desafiante aplicada por el gobierno Petro a los Estados Unidos nunca fue aplicada a las inadmisiones y deportaciones masivas que países como México han aplicado a muchos colombianos. Urgente que prevalezca la diplomacia y el cerebro por encima de los arrebatos y caprichos ideológicos del gobierno de Petro, expresidente de Colombia. Y Nicolás Maduro. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro sobre este asunto? Presidente Gustavo Petro, cuente usted con la experiencia y la fuerza del pueblo venezolano. Por siempre estaremos juntos, Colombia y Venezuela, en paz y diálogo profundo. Inspirados en nuestro libertador Simón Bolívar, sabremos superar las dificultades. Unidos consolidemos nuestra independencia, construyamos la prosperidad de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Dios con nosotros, dice Nicolás Maduro, solidarizándose o apoyando en esta determinación al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro también ha solicitado a la CELAC, que esta comunidad de países latinoamericanos que se reúnen ocasionalmente para hablar de temas de interés regional, Petro solicitó a través de su cuenta de redes sociales una reunión. Dijo: yo creo como presidente de la CELAC este año, porque creo que Petro asume a partir del 1 de marzo. Sustituye a la presidenta Xiomara Castro a partir del 1 de marzo, Gustavo Petro. Yo creo como presidente de la CELAC este año y le solicito a la actual presidenta del CELAC, Iris Xiomara Castro, que se convoque a una asamblea extraordinaria de presidentes latinoamericanos para examinar los problemas de la migración y la nueva configuración del mercado de drogas en América Latina. Si no nos quieren en el norte, el sur debe unirse. Le pide Gustavo Petro a la presidenta. Debo decir que la presidenta Xiomara Castro es la presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, desde el 1 de marzo de 2024 al 1 de marzo de 2025. Y Petro asume como el nuevo presidente del CELAC a partir del 1 de marzo. Ante esta petición, la presidenta Xiomara Castro, en su cuenta de redes sociales, dijo: como presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convoco con carácter urgente a una reunión de presidentes y jefes de Estado próximo jueves 30 de enero a las 11 a.m., hora de Honduras. Y está el comunicado. Dice, sobre ese tema de la convocatoria, al respecto, se notifica que dicha reunión se ha programado en formato híbrido, o sea, puede ser presencial o puede ser vía Zoom. Asimismo, cabe destacar que el excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, presidente pro tempore entrante de CELAC, ha confirmado su participación de manera presencial en Tegucigalpa. Bien, en la agenda se hablará sobre migración, medio ambiente y unidad latinoamericana y caribeña. Ante este anuncio de la presidenta convocando a esta reunión con carácter de urgencia para este jueves 30 de enero a las 11 de la mañana, hora de Honduras, aquí en Honduras, y con formato híbrido, que los presidentes o quienes designen cada país pueda participar vía Zoom, o sea, a través de internet, a través de estas señales, de estas plataformas nuevas, o puede ser aquí
en persona. La presidenta confirmó que viene Petro el jueves. Y Petro dijo lo siguiente: iré personalmente a Honduras a ayudar en esta reunión de presidentes latinoamericanos. No se lo han informado, pero en cuestión de semanas asumiré la presidencia de la CELAC, la Unidad Latinoamericana. Bueno, esa es la situación en este momento y se le hemos contado de principio a fin. Así están las cosas. No sé si al final este anuncio de Petro, que tiene que ver con que va a asumir la presidencia de CELAC el próximo 1 de marzo y que estas decisiones tengan que ver con un asunto de promocionarse, no sé. Porque lo extraño es que en 2024 Colombia recibió más de 14,000, casi 15,000 colombianos deportados de Estados Unidos y hoy cambia su determinación. Bueno, sobre ese tema, una opinión, Roberto Lago, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Primero vamos a hablar un poquito sobre el tema de las sanciones comerciales. En este tema de sanciones comerciales el gran perdedor es Colombia. Y se lo explico así de sencillo, dos cifras relevantes. Las exportaciones, ¿verdad?, de productos colombianos a Estados Unidos representan el 26% total de todas las exportaciones colombianas, ¿verdad? Sin embargo, las exportaciones de Estados Unidos a Colombia solo representan el 1% de todas las exportaciones de Estados Unidos. 26 contra 1%. Entonces, en esa parte comercial, realmente que el presidente Petro respondiera de esa forma fue más que todo una respuesta, podría ser un tanto visceral a las sanciones realizadas por el presidente Trump, pero en el cual el gran perdedor es Colombia. Entonces, veamos nosotros el cambio total en el esquema. Cuando en la presidencia de Biden se tenía otra idea, será más tolerante probablemente, pero estamos viendo que con el presidente Trump actuará de inmediato para tomar medidas. Es decir, en este caso, en este tema migratorio, no está jugando Trump. No está jugando, y aquí es donde el equilibrio para mantener una buena relación, y yo creo que esto debe servir de ejemplo para Honduras, de tener una buena relación con los Estados Unidos para no caer en este tipo de, llamémosle, guerra comercial, es importante, ¿verdad? Porque para Honduras... Por ejemplo, perdón, en el caso de Colombia, ¿quién gana y quién pierde en esta guerra de aranceles? Comercial. ¿Sí? El gran perdedor en el tema comercial va a ser Colombia. ¿Por qué? Porque sus exportaciones representan hacia Estados Unidos. Estados Unidos capta el 25-26% de las exportaciones colombianas, ¿verdad? Entonces, al ponerse tarifas, esos productos se vuelven menos competitivos en el mercado americano. Muy bien, un momentito, antes de que me conteste, si eso puede ocurrir en el caso de Honduras, un momentito. Vamos aquí también con nuestros invitados aquí localmente, un momentito, don Roberto, que ellos también quieren dar una opinión sobre ese tema, también brevemente para que avancemos rápidamente en la agenda dispuesta esta noche. Don Armando Orellana, su opinión. Yo creo que estos temas no deben de verse a la ligera. Yo creo que hay que darse cuenta que lo que está provocando las acciones de Donald Trump es una reacción de carácter colectivo de los países de América Latina. Al convocarse, y que no solamente es el tema, porque aquí estamos viendo fragmentado el tema de Colombia, hay que ver también la información de lo que ha ocurrido en México, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a este esquema, porque es un esquema que violenta los derechos humanos. Lo que no se está percibiendo de forma amplia es el atropello que están siendo objeto de los latinoamericanos en esta política norteamericana, que a todas luces es una acción arbitraria, la violatoria de los derechos humanos, pero también refleja racismo y desprecio por los latinoamericanos. ¿Usted dice, don Armando, que lo que está haciendo Estados Unidos es incorrecto? No, me refiero al contrario, ¿verdad? Que la acción que está provocando a la larga va a provocar conflictos con la comunidad latinoamericana. Ya no solo es lo que se decía en discurso en contra de Panamá, ¿verdad? Las acciones por pretender también imponer sanciones a México, sino que ahora está tocando Colombia. Frente a estas situaciones, lo que va a provocarse es una reacción en colectivo de los países latinoamericanos. Creo que hay que prestarle atención, más allá de los supuestos aranceles, es a la reacción de política geopolítica que está provocando. Muy bien. Diputada, por favor, su opinión. Bueno, creo que esto es un tema que no lo podemos ver a la ligera, Edgardo. Vemos con suma preocupación lo que está sucediendo, pero también somos respetuosos y sabemos que
en el marco de la autodeterminación de los pueblos, pues Estados Unidos es libre de establecer los mecanismos necesarios para el control migratorio. Usted lo decía en la introducción del programa. Mientras estuvo el presidente Biden, se llevaron a cabo una serie de deportaciones sin ningún problema. Hoy vemos, y difiero con lo que decía Roberto, que no es una guerra comercial, aquí vemos una guerra ideológica, porque los protocolos que se establecieron para llevar a cabo deportaciones migratorias controladas en el gobierno del presidente Biden no hubo problema. Y hoy que es el presidente Trump, pues vemos una reacción fuerte de parte del presidente Petro, y creo que a nosotros como hondureños, mire, esto nos debe de poner las barbas en remojo. El mensaje que nos ha mandado Estados Unidos recientemente, excluyendo a Honduras de la visita que está haciendo el Departamento de Estado, creo que es un indicio fuerte, puesto que nos ha puesto, valga la redundancia, al mismo nivel de Nicaragua. Somos los únicos dos países que no estamos formando parte de esa gira internacional que se está haciendo y estamos contribuyendo a generar una crisis aún más profunda con la reacción de la presidenta Xiomara Castro. Ya vamos a entrar en más detalles sobre eso. Don Carlos Eduardo. Creo yo que el gran problema de fondo aquí es que los billonarios que llegaron a gobernar Estados Unidos ven con desprecio a los más pobres y se ensañan con los pobres que llegaron allá víctimas de las políticas económicas que han empobrecido el continente entero. Ese es el problema de fondo. Creo que el gobierno de Honduras está tomando el tema con seriedad y las medidas diplomáticas necesarias para que el retorno de los hondureños sea como personas inmigrantes, no como delincuentes, que ese fue el problema con Colombia y con México, que iban con esposas los inmigrantes, como que si fueran delincuentes, y con grilletes. En el caso de Honduras. Ahora sí, los indocumentados. Perdón, solo interrumpo por ese elemento que introduce Carlos Eduardo. Brevemente, voy con usted, don Carlos Luis. Si son indocumentados, nada más, que vengan en esa condición es complicado. Es complicado, definitivamente. Ahora, perdón, es complicado. Pero si son indocumentados que han cometido delito en Estados Unidos, ¿la cosa cambia? Pero el punto no, es, la cosa cambia. Pero si han cometido delitos, están presos. No, pero si son deportados, son indocumentados, que no están presos. Pero primero la pregunta es, si son indocumentados... Tienen derecho a la defensa. Por supuesto. Pero si son indocumentados, que han cometido delito, ¿pueden venir esposados? Es que esos están presos. Ese es el asunto. No, pero en el caso que no estén presos... Cuando lo liberen, ya cumplieron su pena. No, pero si no están presos... Pero si ya cumple. No, pero si no, la pregunta es que ese no es el tema. No, pero es que usted lo trajo a colación. Entonces, porque vienen esposados, en efecto, vienen así. Si solo son indocumentados, estoy con usted en la tesis. Estoy con usted. Pero si son indocumentados con antecedentes penales o acusados de haber cometido algún delito y por lo tanto son deportados en esa condición, ¿deben o no venir esposados? Es otro asunto. Es que ya puede ser motivo de análisis. La condición de delincuente la determina un juicio. Un juicio, correcto. No el criterio de alguien. Sí. Y aunque tenga antecedentes, si ya cumple una pena, no tiene por qué estar esposado si ya la cumplió. El tema aquí es otro. Es un tema de política interna en Estados Unidos que quieren marcar distancia con el gobierno anterior y además quieren culpar a los latinoamericanos de los problemas económicos que también hay allá, donde allá también hay pobres que están sufriendo el mismo modelo nuestro. Pero esto de Trump no es nuevo. Eso lo hizo su gobierno. Y aquí habían hondureños que bailaban la canción de Trump y se ponían la canción de Trump sabiendo lo que venía, sin pensar en los inmigrantes hondureños. Gracias, Carlos Eduardo. Don Carlos Luis. Bueno, yo quiero rescatar lo que mencionaba usted al inicio de todo el diagrama que nos dio respecto a este tema. Usted decía de que próximo a asumir lo que es la presidencia pretemporera de la CELAC. El 1 de marzo, Petro asume la presidencia de CELAC y sustituye a la presidenta Castro. ¿Y sabe qué es lo que me llama poderosamente la atención? ¿Usted cree que este es show de él para promocionarse y ganar algún liderazgo, etcétera? Pienso que más bien al contrario. El gobierno hondureño debió tener, y sus asesores, y disculpando aquí a los compañeros que son parte, asesores congruentes con el tiempo, porque si ya iba a asumir él sobre un tema que él mismo proporcionó
en temas de contractuales, porque es un tratado internacional, porque nosotros nos vamos a meter en una riña en la cual no tenemos parte. O sea, solamente porque está la presidenta actualmente como asumiendo este cargo, no lo veo necesario si estamos a 6 días de que nosotros no... Es como cuando usted está peleando, vamos peleando los dos, y usted se mete y en el cruce de golpes también lo echan al mismo Porque hay saco. responsabilidades, compañero. No, pero de alguna manera siento yo de que... Perdón. Mire, veamos el esquema. Carlos Luis, Perdón, Carlos Y va Eduardo. a tener que decir cosas de regidor hasta el último día. Carlos Eduardo, un Así momentito. de sencillo. Veamos Ahora, algo. Carlos Luis, no, un momentito, Carlos Luis. Es decir, la presidenta Castro reacciona a una petición de Petro. Así es. Ella es la presidenta No se pro mete. tempore. O sea, no es como... diferente sería a que ella hubiera puesto un tuit sin ton ni son, ¿verdad? Como Maduro, por ejemplo, que nadie le ha preguntado nada y se mete al rollo, ¿verdad? Pero en el caso de la presidenta, Petro le está pidiendo una reunión y ella dice, bueno, convoco de carácter de urgencia, vamos a hablar de este tema de inmigración, de otros temas, aquí en Tegucigalpa los espero el jueves a las 11. Si vemos la agenda política... Y Petro viene. ¿Que Petro venga a Honduras es bueno o es malo? Pues la verdad que para mí es malo, porque la agenda política que hemos estado dando al exterior es una agenda de confrontación. Estamos denunciando la extradición y ya fuera de tema, porque estamos hablando de un tema de Colombia. Sin embargo, todas las acciones que han venido encaminadas de parte del gobierno actual nos están poniendo como blanco de estas mismas políticas. Y lo que decía la compañera Francis respecto a que nosotros debemos de tener la prudencia y poner las barbas en remojo para no incluirnos en un tema que nosotros como hondureños sí vamos a resentir, porque el 25% del Producto Interno Bruto de Honduras es las remesas que vienen de Estados Unidos. Roberto Lagos, entonces vamos a la siguiente arista sobre este asunto. ¿Le puede ocurrir esto a Honduras? Totalmente. Tenemos que manejar un equilibrio de relaciones y no meternos en los problemas que no nos competen, porque realmente lo que le pasa a Colombia es un ejemplo y desgraciadamente el país que impone sanciones, en este caso Estados Unidos, en ese pulso siempre tiene las de ganar, ¿verdad? Dado la fortaleza en el tema comercial. Mire, me parece un error que el presidente Petro visite Honduras, ¿verdad? Ya tenemos un primer mensaje y hoy estoy de acuerdo con la diputada del Partido Nacional, en la cual dice haberse quedado fuera de la visita de Marco Rubio. Sí es un mensaje, no se puede minimizar, en primer lugar, y en segundo lugar, que Petro venga a Tegucigalpa no me parece correcto. Sí entiendo el racional de la presidenta de hacer la convocatoria, pero perfectamente el presidente Petro se hubiera podido unido por Zoom, en línea, pero recibirlo creo que de cierta manera es tratar de brindarle un apoyo indirecto, aunque no se diga, es un mensaje indirecto de apoyo. Y nosotros tenemos que manejar un equilibrio en nuestras relaciones con Estados Unidos, ya que es nuestro mayor socio comercial, tenemos una cantidad importante de migrantes y un punto de la inconsistencia un poco de los gobernantes. Mire que CNN durante el año 2023 ya decía de las condiciones inhumanas en las cuales, ¿verdad?, durante la administración Biden se enviaban muchas personas deportadas esposadas, ¿verdad?, dentro de los aviones. Pero en ese punto no se hizo ninguna protesta. Entonces, obviamente aquí tiene que ver mucho el tema geopolítico, el tema político. Yo me enfoco más siempre en el tema de las implicaciones económicas. No es que estoy diciendo que esto es una guerra comercial, no es como una relación, ¿verdad?, diplomática entre dos países puede generar impactos económicos, ya sea directos o indirectos para la economía hondureña, que es tan frágil. O sea, usted dice, hay que tener cautela con este tema de Estados Unidos. Hay que tener cautela, totalmente, hay que tener cautela. Muy bien. Estamos cerrando ese tema. Carlos Eduardo quería decir algo sobre Roberto. Sí, bueno, primero quiero que no me extraña que coincida el nacionalista con el liberal. Es normal ahora que coincidan en todo. Es que nos interesa el pueblo hondureño. Luego, sí, Somos coherentes, es lo les que interesó sucede. durante 12 años. Hay coherencia, porque están confundiendo un tema. Estoy con el uso de la palabra, amigo. Va, Termine. listo. Usted habla lo que quiera luego. Yo creo que aquí estamos queriendo pensar que tenemos que bajar la cabeza, agacharnos y ser lo que históricamente estos señores han sido.
Yo no estoy pensando en que debemos pelear con nadie, pero no podemos permitir que tampoco humillen a nuestro pueblo y quedarnos callados. No puede ser, Edgardo. ¿Y qué han hecho no por puede, esas permítame, relaciones, después hablar. compañero? Todo lo que ¿Qué han compañero. hecho? Porque hay ¿Por qué no respetas el uso de la palabra, hombre? Hay Es importante. 823.365 hondureños y no han Edgardo, negociado como El Salvador el TPS. Edgardo, Entonces, mira, ¿cómo don hacemos No dejan ese hablar juego aquí, de me palabras? interrumpe, Edgardo, interrumpa Carlos él. Eduardo. Yo creo que aquí lo más importante es que como hondureños cuidar a los hondureños. Sí, Ese es el objetivo del gobierno de Xiomara. Y si los van a sacar de Estados Unidos, que vengan dignamente, aquí van a ser recibidos dignamente. Pero que porque nosotros quitamos las sedes, no va a venir un secretario de Estado. Decisión popular. Las sedes violentaban nuestra soberanía y este gobierno la quitó porque los que están aquí al lado entregaban la soberanía. Muy bien. Esa es una razón por la que no quieren venir a Honduras. Y si por eso no vengan, pues que no vengan. Pero aquí se defiende la soberanía hondureña. Muy bien. el Gracias, punto- Carlos el Eduardo. punto- Don Armando. Desde el punto igual hay que asumir es que muchas veces se llenaron la boca, sobre todo las élites hondureñas, yo las califico de élites. Hay quienes quieren hablar de clase política y otros elementos que me parece que ni siquiera tienen sustento epistemológico. Pero el punto es aquí, tanto los empresarios como los sectores conservadores han dicho nuestro gran aliado del norte, es nuestro amigo, es nuestro aliado. ¿Dónde está esta muestra en todo caso y ese temor? ¿Por qué tener miedo en todo caso? Además de ello, hay que valorar un elemento que existe en estudios objetivos, no es una cuestión que se me antoje decir, la economía norteamericana en gran parte está soportada por la mano de obra de los emigrantes y buena parte de esa migración es latinoamericana. Un gesto de solidaridad porque también nos están queriendo distanciar y separar con nuestros hermanos latinoamericanos, apostando de que el norte supuestamente, ¿verdad? Los norteamericanos son a quienes hay que rendirles pleitesía y todo esto. Yo creo que hay que mostrar en frente a esta situación que no es nueva, ¿verdad? Que también tiene otras implicaciones porque está las amenazas en contra de Groenlandia, hay que reconocerlo, en contra de Canadá, en contra de China mismo, ahora que este país emerge, el mismo Panamá, ahora es que este país emerge en materia económica. Se trata de lógicas en la geopolítica de desesperación frente a un deterioro que lo provocaron ellos mismos en su lógica económica. Entonces yo creo que hay que racionalizar esto y no verlo simplemente con antagonismo de cuestiones de partido. La necesidad de unirnos como hondureños frente a la agresión del hermano, eso es lo que debe prevalecer. Mi punto de vista es que más allá de esas elucubraciones en materia económica, de lo que podría pasar, porque a la larga la consecuencia es negativa para la propia economía norteamericana. Simplemente valoren estudios que se están haciendo, digo esto porque a veces se hacen ese tipo de argumentaciones, con las consecuencias que tendría a mediano plazo y a largo plazo la expulsión de la mano de obra barata, que es lo que le ofrece el migrante latinoamericano a la economía. Con esa política migratoria, dice usted, pierde más Estados Unidos que Honduras. No hay que vendernos a este cuento que nos están diciendo. Se lo pregunto más directamente, don Armando. Correcto. Usted es precandidato designado presidencial. Sí, así es. Y debemos por el movimiento de Rix y Moncada. Sí, por supuesto. Ante todo. Correcto. Pierde más Estados Unidos en una decisión, sí, correcto, en una decisión así como esa, en este tema de la deportación masiva, como se han anunciado, ¿pierde más Estados Unidos que Honduras? A la larga va a perder, y no solamente Honduras, porque a veces lo vemos separado. Por ello la necesidad de ¿pierde más Estados Unidos que Honduras? Pierde más los propios Estados Unidos cuando realiza este tipo de políticas que afectan a esos latinoamericanos, porque más allá de esa frontera, ¿verdad?, que hemos querido caracterizar, nos une ese sentimiento latinoamericano y sobre todo de miles y miles, ¿verdad?, de trabajadores que van a vender su fuerza de trabajo de forma precaria a Estados Unidos. Esa es la realidad, Gracias. Esa es la ganancia y es la utilidad que tienen las empresas. Francis, por favor. Bueno, pueblo hondureño, esto es lo que piensan funcionarios o próximos, o los que quieren ser funcionarios. Próximo. Los que quieren ser funcionarios de gobierno del Partido Libertad y Refundación. Evidentemente nos importa nuestro hermano hondureño. Eso no lo podemos negar. Pero mire, aquí no se vale que después del trueno Jesús María. Aquí debemos de ser
responsables y la presidenta debe de actuar en función del beneficio del pueblo hondureño. Mire, este es un tema, pero respétenme porque yo los respeté en el uso de la palabra. No hubieran expulsado los miles que provocó el golpe de Estado y la narcodictadura. Hoy ustedes son gobierno y son los llamados. A mí me llama enormemente la atención, pero me preocupa escucharle decir que está perdiendo más Estados Unidos con los arrebatos. Déjenme hablar, por favor. Con los arrebatos que está cometiendo el actual gobierno, cuando actualmente 7 de cada 10 hondureños quieren inmigrar porque no hay empleo, porque no han generado condiciones de dignidad. No han hecho nada ustedes, por el amor de Dios. Condiciones de dignidad para el pueblo hondureño. Mire, veamos las estadísticas, los tengo a mano, si quieren los confrontamos. Es lamentable ¿De cuántos emigraron durante los últimos 15 años? El hecho de que el 25% del Producto Interno Bruto proviene de las remesas, que 10,000 millones de dólares provienen de las remesas, que el 46% de las exportaciones se van a los Estados Unidos, que no han sido capaces ni siquiera de darle atención a los 9 millones que vivimos dentro de estas fronteras, ahora van a poder darle atención a los más de 1,5 millones que están fuera de las fronteras. Gracias, Francis. Momentito. Voy con usted, Roberto, un momentito, solo Carlos Luis, por favor. Cerramos con usted. Solamente quiero que llamar a la razón. Primero, los números no engañan. Los números no engañan. Y lamentablemente lo que ellos están haciendo es anteponiendo el silogismo, la filosofía, la ideología, ante una situación que es económica. Aquí dimos datos exactos y coincidimos porque es una realidad. Le diré, bueno, yo le digo a todo orgullo, mi familia, la mayoría están fuera del país. 5 de mis hermanos están en Estados Unidos. ¿Usted cree que no me preocupa que graben las remesas? ¿Usted no cree que no me preocupa, por ejemplo, porque él me va a decir, hijo y pariente y de gente que nunca ha sufrido? Yo sí vengo de abajo. Yo sí vengo de donde no hay que comer y hay que trabajar todos los días. Entonces yo sí le puedo decir que me interesa el hondureño, pero me interesa más que lo razonen de una forma lógica, de una forma económica. ¿Quién impacta más? Ya lo decía el economista. A Colombia, que tiene una economía más fortalecida que Honduras, le va a impactar mucho más el haber transgredido esas relaciones diplomáticas. No digamos Honduras. Roberto, adelante. Solo le quiero hacer una pregunta al candidato. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos? ¿A cuál candidato? ¿Al candidato a diputado o al candidato a designado? El candidato a diputado, perdón que olvidé el nombre. Carlos Eduardo Reina. No a don Carlos Eduardo. Al otro. Porque si se le olvida el nombre de Carlos Eduardo, estamos en problemas. No es don Carlos. Tiene que salir más en televisión. Tienes que traer. Y eso que cada rato viene. No es momentito, dejemos entonces, vamos a un corte comercial. Y la pregunta de don Roberto a la pregunta y la respuesta de don Armando Orellana cuando regresemos. Nuestros invitados esta noche aquí en Tegucigalpa, aquí en el estudio está don Armando Orellana, precandidato a designado presidencial del movimiento de la abogada Rixi Moncada en Partido Libertad de Refundación. Francis Argeñal. Con todo orgullo. Muy bien. Francis Argeñal, diputada del Partido Nacional por Choluteca, casilla 20 del movimiento Narrias Fura, o sea que es actual diputada y va por la reelección. Así es, Edgar. ¿Sale? Estamos trabajando para ello. ¿Sale sí o no? Sin duda alguna. Eso y sí Papi tiene que ser positiva. Casilla 20, Narrias Fura, Choluteca. Muy bien. El número 1 en la casilla de Francisco Morazán, en libre, precandidato a diputado por el movimiento Nueva Corriente, que impulsa también a la abogada Rixi Moncada, Carlos Eduardo Reina. Gracias por estar aquí. Gracias, Edgardo. Carlos Luis Reyes es actual primer regidor de la alcaldía de Ciguatepeque y actualmente es precandidato a alcalde de Ciguatepeque por el movimiento de Salvador Narrala en el Partido Liberal. O sea, de primer regidor va por la alcaldía. Vamos por la alcaldía. Muy bien, quedamos con don Roberto y con don Armando, por favor. Roberto y don Armando. Adelante, Roberto, por favor. Le preguntaba a don Armando cuánto es el PIB de los Estados Unidos. Bueno, don Roberto, yo quiero contestarle su pregunta señalando que en primer lugar soy hondureño, ¿verdad? Me interesan los datos sobre la economía hondureña
Pero igual, le voy a súper sencillo. Le voy a devolver la pregunta. Le voy a decir por qué, porque usted hizo. Le voy a devolver la pregunta. Le voy a devolver la pregunta. No, sencillo. Es que solamente le quiero hacer una relación. Que es un economista hondureño, Roberto Lagos, y obviamente por sus posiciones y hasta por su camisa, considero que de dónde viene la idea también. Mire, si analizamos los datos de la economía, incluso la situación, porque estamos aquí argumentando el tema de quiénes son los que se afectan más. Revise usted esos datos. ¿Cuánto es el porcentaje de crecimiento de la economía norteamericana? Y si me da ese dato, podemos seguir hablando, ¿verdad? En ese tema de carácter económico. ¿Ya hizo la pregunta usted? ¿Va la respuesta, don Roberto? Debe andar en 2%. La economía americana generalmente crece entre 2 y 3%. Bueno, compárelo, si lo compara ese dato con los últimos años y lo compara con el crecimiento de la economía china, me puede dar un dato si realmente esa economía está en auge y se va a ver beneficiada con toda esta situación que está provocando, en la cual él mismo se está pegando el tiro contra los pies. Y por otro lado, Roberto... Un momentito, no, es que para que no saltemos de un tema a otro. Don Roberto, él hizo una observación, dice, China está mejor que Estados Unidos. O sea, ¿usted quiere decir, don Armando, claro que ante esta situación con Estados Unidos, usted dice, tenemos que juntarnos más con China? No, más allá de eso, el punto es que de forma inteligente las relaciones internacionales deben de buscar el beneficio mutuo. Muy bien, esa guerra, que es lo que está provocando Donald Trump, no es saludable para los mismos norteamericanos, que ha sido la potencia hegemónica. Muy bien, y ha don tenido Roberto como patio trasero a América Latina. Gracias, don Armando. Don Roberto. Sencillo, no me contestó la pregunta porque no sabe, y uno cuando no sabe tiene que decir no sé, es parte de ser humilde. Cuando yo no sé algo, yo digo no lo sé. Don Roberto. En segundo lugar, ¿cuánto representa la contribución de los latinos? Que es importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero ¿cuánto representa la contribución de los latinos en Estados Unidos como del PIB de los Estados Unidos? Aproximadamente 3.7 billones. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? 25.46 trillones. Haga la división. ¿Cuánto representa el PIB de los Estados Unidos? ¿Cuánto representa el PIB latino en los Estados Unidos sobre el PIB de los Estados Unidos? 3.7 billones entre 25.46 trillones, menos del 1%. Entonces, lo que usted dice, que lo hizo con un estudio, que lo leyó, realmente está un poquito desajustado, ¿verdad? Y no es correcto. Le voy a decir algo. Hay un tema que es la parte política, como ustedes quieren llevar la discusión. Yo estoy de acuerdo en tres cosas. En primer lugar, a todos los migrantes, ¿verdad?, se les tienen que respetar sus derechos humanos. No es mi área de especialidad el tema de derechos humanos, pero a todos los migrantes se les debe respetar los derechos humanos. Y todas las relaciones deben estar basadas en credibilidad y confianza. Yo creo que en ese punto tenemos un punto en común. Por cuestiones de seriedad, Roberto, dame esos datos, qué fuentes son tus fuentes y empezamos a discutir. Porque los datos que yo he revisado con respecto a esto tienen fuentes de las universidades norteamericanas y diversos estudios que no solamente son lo que nos construimos a veces. Aquí cualquiera puede venir a pantallar. Y lamentablemente, quiero decirle a la sociedad hondureña, este muchacho es un joven hondureño que debería estar preocupado realmente por el interés de patria. Lamentablemente usamos nuestros conocimientos, ¿verdad?, limitados o manipulados para querer engañar. Aquí tuvimos un maestro incluso, ¿verdad?, desde el ala de los nacionalistas, y probablemente se va a resentir la compañera que tengo acá. Osvaldo Ramos Soto, que era de nuestro pueblo, de Lanchito, las falacias. Son expertos en falacias. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros manipulamos? Soy profesor universitario, te cuento, Roberto, y conozco muy bien los temas de epistemología. Yo también soy profesor universitario. Igual, cuando nosotros agarramos una fuente, debemos de ser serios y fundamentar realmente lo que estamos haciendo. Me parece que más allá del argumento de Roberto, aquí es tratar de manipular a la opinión pública para con argumentos falsos o falaces hacer creer e intimidar a este pueblo, de decirle nuestro padre norteamericano nos está dejando solos y debemos atacar a nuestro gobierno cuando lo que debemos como hondureños y como latinoamericanos unir a nuestro país. Armando, Roberto, adelante. Me parece que falta de seriedad, falta de seriedad de Roberto. Y en primer lugar,
Si no tenemos pudo conocimiento de responder América la pregunta. Latina. No, porque no sabe. momentito, Armando, porque usted hizo unos señalamientos De acuerdo. directos y personales para él. Le dijo que su camisa no sé qué, y le dijo que era un muchacho que no estaba preocupado por el tema de Honduras, entonces él debe también dar su opinión. No, que lo fundamente. ¿Dónde están No, sus no, fuentes? no. Demos Yo esos le voy a datos. decir lo Momentito, siguiente, ¿Cuál es el estudio? don ¿Cuál es Armando, la tesis que don usted Armando, tiene usted sobre es eso? precandidato a designado Correcto. presidencial. Entonces, No, de acuerdo. tranquilo. Muy Entonces, bien, don Roberto, adelante. lo escucho, pero sin digna. Como candidato designado se nota que no tiene la altura para tener el debate. Bueno, Usted señor. puede hablar del color de mi suéter, del color de mi camisa. Esos son sus argumentos débiles, totalmente débiles. Señor, deme sus Las fuentes y sea posturas que usted serio. tiene son Deme sus débiles. fuentes y podemos seguir discutiendo. En segundo lugar, usted no puede decir o dar argumentos que yo no me preocupo por mi país, porque yo perfectamente podría quedarme callado con respecto a muchas de las, con mucho respeto, falacias que muchos de los funcionarios expresan, que desde el gobierno del presidente Hernández yo salí a hablar sobre el tema de lucha anticorrupción, con respecto al tema del indicador de corrupción de la cuenta del milenio, pero a todos se les olvidan las cosas por conveniencia. Claro. Cuando usted quiera tener una discusión y un debate con números y simplemente venirme a descalificar diciendo los números que usted está dando no son correctos, porque ese es su único argumento, que es débil, o cuando su único argumento es decirme que el color de mi camisa, es lo que debilita mis argumentos, con usted no se puede tener una discusión. Y qué bueno que el pueblo hondureño se dé cuenta que usted no es una persona con la cual se puede tener debate. Lo que usted me diga no me interesa. Muy bien, no momentito. Ya, don Roberto, gracias, don Roberto, gracias, don Armando, porque tenemos otros invitados también que merecen su tiempo y también, como estamos hablando de respeto, también lo respetamos. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la posición de Honduras ante todo esto? Con este asunto de los deportados y el tema migratorio. Bueno, quiero decir que sobre ese tema de Honduras hay una voluntad expresa de recibir los aviones, de recibir los hondureños que sean deportados de Estados Unidos. Quiero decir varias cosas sobre este asunto, de información de las últimas horas. Hay un tuit del canciller Eduardo Enrique Reina, donde define la posición de Honduras ante este asunto de las deportaciones de Estados Unidos. Esto es de ayer, 25 de enero. Conversamos ampliamente con la Embajada de Estados Unidos el día de hoy para coordinar esfuerzos y cooperación para el retorno ordenado, seguro y digno de nuestros migrantes, respetando sus derechos mediante los procedimientos existentes o los que tengamos que establecer de manera conjunta y respetuosa. Todas las hondureñas y hondureños son bienvenidos a su patria y es nuestro deber atenderles, es una prioridad e instrucción de la presidenta Xiomara Castro. Es decir, hay una disposición y hay una voluntad claramente expresada del gobierno de Honduras al de Estados Unidos para recibir, a diferencia de lo que pasó con Petro, ha de recibir a los hondureños que sean retornados, digamos, deportados de Estados Unidos. Quiero decir otra cosa. No se espera por el momento que ingrese algún avión militar de Estados Unidos con hondureños indocumentados. De aquí al jueves no hay planificados algunos vuelos en esa condición. Porque estos son aviones militares que son coordinados directamente por la Casa Blanca. Son vuelos, digamos, especiales. Van a San Pedro Sula. Pero no se espera, no han llegado hasta el momento, en esta semana que ha concluido, ni se espera que lleguen antes del jueves. ¿Por qué? Porque son muy pocos los hondureños que han sido detenidos bajo estas nuevas redadas y estos operativos que ha montado el gobierno de Donald Trump. También debo decir otra cosa. Es falso, porque se entendió en las últimas horas, es falso que los dos aviones militares, los dos vuelos militares con colombianos indocumentados hayan sido desviados a Honduras. Eso me lo ha confirmado el señor vicecanciller, don Tony García. Es falso que se haya enviado o desviado a Honduras esos dos vuelos militares que iban con indocumentados colombianos que Petro no quiso recibir. Lo otro, sí están llegando a Honduras, y llegaron esta semana, deportados. Por ejemplo, el lunes 20 de enero, el lunes que pasó, llegaron 113 ciudadanos al aeropuerto Ramón Villeda Morales. El lunes 20 de enero. El miércoles 22 de enero llegaron 82 deportados.
El viernes 24 de enero, 69. Es decir, para un total de 264 hondureños que fueron deportados de Estados Unidos esta semana que ha concluido. Y para mañana lunes 27 de enero, se espera la llegada de 133. Estos vuelos y estos deportados forman parte de los vuelos ya semanales que establece un convenio que ha suscrito Honduras con el gobierno de Estados Unidos desde 2015. Y vienen estos vuelos aviones que no son militares, sino que son, digamos, civiles. En ese convenio de 2015 entre Honduras y Estados Unidos, se estableció que podían venir a Honduras hasta 12 vuelos semanales. Nunca han llegado hasta 12 vuelos, sino que llegan semanalmente 4, 6, 8, hasta 10 como máximo. Pero aviones militares con hondureños indocumentados no han llegado esta semana y no se espera que lleguen antes de este próximo jueves. El hecho de que Honduras esté recibiendo y haya expresado claramente su voluntad, yo creo que eso es bueno. Claro. Eso es bueno. O sea, que no se está negando para caer en una situación como por el tema de indocumentados, Analogía. como el que cayó exactamente Colombia y todas estas repercusiones que se han tenido. Sin embargo, los deportados en los últimos 5 años no han parado. De hecho, en el gobierno del expresidente Obama fue cuando más hondureños se deportaron de Estados Unidos. Y en los últimos 5 años, la gráfica indica lo siguiente. En 2020 se deportaron 44,000 hondureños y 14,000 eran de Estados Unidos. En 2021, 73,000 y 11,639 eran de Estados Unidos. En 2022 se deportaron 94,000 hondureños de diferentes países y 43,690 eran de Estados Unidos. En 2023 se deportaron 56,170 retornados, 39,347 eran de Estados Unidos. Y en 2024, 39,632, 21,442 eran de Estados Unidos. Es decir, en los últimos 5 años se han deportado de Estados Unidos 130,807 hondureños. En los últimos 5 años. Y en el último año, 2024, estamos hablando que si fueron 21,442 de Estados Unidos, fueron aproximadamente 1,786 al mes, 60 al día. Es decir, un tema muy preocupante. Muy preocupante, muy preocupante. Es un tema muy preocupante. La pregunta es, el tema con este asunto, con esta buena comunicación que hay en este momento sobre el tema migratorio entre Honduras y Estados Unidos, el tema de Palmerola, ¿ya está fuera de la mesa? ¿Cree usted? ¿Sí o no? Debería por lógica, como le decía en la disertación del compañero de la esquina, mencionaba datos sobre China y da risa porque no usan la lógica. Mire, yo creo que nadie se pelea con el vecino, es simple lógica. ¿Palmerola sí o Palmerola no? Pienso que no debería tocarse el tema porque sinceramente deberíamos de verlo de una óptica económica, nos guste o no, de una óptica ciudadana, nos guste o no, porque las represalias son mayores a las ganancias que podemos tener. Muy bien, gracias. Don Carlos Eduardo, ¿Palmerola sí o no? Ojalá que no. ¿O ya está fuera? Ojalá que no. Depende de cómo reacciona. Su opinión, pero su opinión, si fuera usted la decisión. Yo quisiera que no hubiera problema. Creo que la seriedad del gobierno la está mostrando, adelantándose a los hechos, con apertura, con respeto. Ya si pasa el nivel del irrespeto que obliga a los hondureños a tomar decisiones, se podría considerar tal como lo dijo Xiomara, pero esperamos que no. Muy bien. ¿Tu opinión, Francis? Bueno, consideramos y consideremos más bien, Edgardo, que es un gobierno que recién está instalado, que si bien es cierto, ahorita están haciendo el análisis de todas las señales que han dado los países amigos, entre ellos Honduras. Hablando de esas señales, usted dice que si por 2 aviones que no recibió Petro pasó lo que pasó, ya no digamos que cierren, que despachen a los militares gringos de aquí. Y ahorita, perdón por la expresión, pero ahorita estamos hurgando al toro con vara corta. Y creo que no podemos desconocer, aún y cuando mis compañeros aquí
difieran, no podemos desconocer lo que representa Estados Unidos para nuestra nación. No podemos desconocer que es nuestro principal aliado económico, nuestro principal aliado estratégico. Como lo dije en un inicio, nos mantiene 1 millón o nos tiene 1,5 millones de hondureños que, si bien es cierto, mantienen su familia allá y también mantienen familias acá, dada la incapacidad de los gobiernos, pero también del actual gobierno, de poder generar condiciones que eviten que en la mente de 7 de cada 10 hondureños quieran salir del país. ¿Palmerola sí o no? Yo creo que la respuesta de la compañera ya refleja un avance en ese intento por No, pero en tener su opinión, una ¿Palmerola sí visión o más Palmerola no? abierta. Es que va más allá de eso. No, de no, la sí pregunta o no. es, indistintamente si va más allá o más acá, ¿Palmerola sí o no? La situación, como se vaya desarrollando, le va a dar la posibilidad a un Estado, ¿verdad?, soberano, como el Estado hondureño, de decidir. O sea que sobre para eso. usted que se cierre Palmerola, ¿está en la mesa o no está en la mesa? Son parte de No, las ¿está en la de las mesa o no discusiones. está en la mesa? Está en la mesa. Es decir, ¿Está en la mesa? Esas son discusiones. Usted como que- precandidato designado presidencial dice, la salida de Palmerola está en la mesa. No creo que se llegue a ese extremo. Ya ha demostrado el gobierno voluntad de diálogo, porque lo que hizo no fue una amenaza. Lo que hizo fue, primero, leamos bien que esos son los esquemas cuando yo, de alguna manera, y te pido disculpas, me molesto, porque yo creo que la forma en cómo analizamos estos temas no refleja realmente la verdad concreta. Lo que hizo la presidenta cuando leemos ahí, ¿verdad?, es poner a disposición el diálogo para hablar sobre esas situaciones. Y sobre esa base se habla. Lo otro, lo que quiero hacer aquí también recalcar, cuando la distinguida diputada habla sobre el tema de los causales de la migración, hay que asumir esa autocrítica y sobre todo la autocrítica de esa élite económica y política. Los significados que tiene la migración en cuanto a remesas es también una muestra de incapacidad de esos empresarios para generar empleo también. Es otra crítica y otra situación que debemos valorar. Por otro lado, no vamos a mendigar a Estados Unidos. Nuestros migrantes están sufriendo. Muchos de ellos hasta pierden la vida, hasta pierden las piernas en ese proceso debido a la situación que han provocado las mismas élites económicas y políticas. Un golpe de gracias, Estado don Armando. que aumentó la migración. Mucho romanticismo y poca acción del actual gobierno. Sí, claro. Ellos están diciendo cosas de que hay que hacer acciones para evitar la inmigración, pero defienden a los que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos los ricos. No es cierto. Aprobemos la ley. No. Bueno, un momentito, estamos desviando el tema, vamos a un corte comercial. Antes, Roberto Lagos. Roberto. No es cierto. Aprobemos Momentito. Roberto, adelante. Roberto, le quiero decir algo. Sí, momentito, pero antes Roberto quería decir algo. Adelante, Roberto. No, simplemente esperar que se tengan buenas relaciones con Estados Unidos, siempre en el marco del respeto, en el marco de tener una relación creíble. Yo pienso que eso es lo más importante para todos y todas los hondureños, ¿verdad? Hondureños y hondureñas. Y sí, es cierto, nuestros compatriotas merecen todo el respeto, se le deben respetar sus derechos humanos, en eso yo sí estoy totalmente de acuerdo, pero también tenemos que ser muy cautelosos por la nueva administración que se encuentra en los Estados Unidos y los mensajes tan directos que dan cuando van a tomar medidas. Ese es mi punto, porque Honduras, a diferencia de Colombia, no podría soportar medidas, por ejemplo, arancelarias o algún tipo de impuesto sobre remesas. Roberto, ¿aguantaríamos un golpe de esos? No lo aguantamos. Muy bien. No aguantamos un golpe de esos. Muy bien. Tenemos una información de última hora. Esta es una noticia de última hora. Bueno, la portavoz de la Casa Blanca, ¿es verdad, Dorina? La portavoz de la Casa Blanca. Póngame lo que dice hace unos minutos la portavoz de la Casa Blanca. ¿Qué dice? ¿A qué hora lo dijo? El gobierno, vamos a ver, que a las 9:20 de la noche, de hoy 26 de enero, ¿qué ha dicho hace 10 minutos? El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump. Estados Unidos, dice la agencia de noticias EFE, Estados Unidos asegura que el gobierno de Colombia acepta todos los términos del presidente Donald Trump para las repatriaciones.
Roberto, ¿alguna opinión sobre esto? Antes de que estamos diplomático. actualizando, mande, Calodoro. Hay un acuerdo diplomático. Hay un acuerdo diplomático, Obviamente sí. han hablado. Ya Claro. va a venir Petro. ¿Vale? Ya Era no necesario que Petro. venga. No lo queremos, aquí no lo queremos a Petro. Nosotros queremos que aquí el presidente. No lo queremos. No hay sectarismo. Como Bueno, qué bueno. Antidemocrático. Momentito. Roberto, ¿su opinión sobre esta decisión de última hora? Qué bueno que la parte diplomática Jamás. primó y porque realmente iba a ser un golpe duro para la economía colombiana este tipo de medidas y esperemos que no se tengan este tipo de distorsiones, ya sea con Colombia, así como con otros países de la región, porque los perdedores vamos a ser nosotros, desgraciadamente, en todo Roberto, este tema comercial, económico. Roberto, en este asunto de perdedores comercial, económicamente, ¿qué significaría para Honduras una situación como esta? Digamos, un escenario como el que ocurrió hoy en Colombia, que aparentemente ya se está arreglando o se arregló finalmente. Le voy a dar un ejemplo. Impuesto a las remesas de 10%, eso significaría que aproximadamente se dejarían de percibir aproximadamente unos $900 millones de remesas. Eso es un bono soberano. Ahí le doy una relación. Ricardo, nos destruyen. Segunda relación. Sí. Imagínese tarifas de 25%, significa que automáticamente los productos hondureños costarían 25% más. O sea que si las exportaciones de Honduras hacia los Estados Unidos son aproximadamente, en un periodo de tiempo, voy a dar un ejemplo numérico, $400 millones, entonces 25% de tarifa significa que de un día para otro las empresas en Estados Unidos tendrían que comprar eso a aproximadamente $500 millones. O sea, $100 millones de incremento con una tarifa de 25 sería que nuestras exportaciones serían menos competitivas y por lo tanto se dejarían de comprar productos hondureños para darle paso a productos más baratos que se exportan, que son sustitutos a los productos hondureños que se exportan. Muy bien. Para darle dos ejemplos. No le pregunté a usted, ¿Palmerola sí o Palmerola no? Esa respuesta se lo deja a los políticos yo y esperemos que se lleven buenas relaciones con Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué dice Petro? ¿Qué dice Petro en sus redes sociales? ¿Puedo ponerlo, por favor? Sí, pero póngame. Gustavo Petro le dio retweet, digamos. Pero es que ahí hay un texto ahí, ¿ves? Ahí está, reposteo. Aquí hay un texto, dice. No. El gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo con el presidente Trump, pero aquí hay un texto. Es el resumen Sí, este es el resumen prácticamente. de cómo va a ser. No, yo creo que la diplomacia se impone. Claro. Somos conscientes del poder de Estados Unidos. No podemos rivalizar con la potencia más grande de la historia de la humanidad. Pero tenemos que cuidar con dignidad a nuestro país. Muy bien. Aunque a veces cuidar la dignidad puede pasarnos como le pasó a Berta, como le pasó a Lempira hace tanto tiempo. Muy bien. Defender lo propio Cerramos es necesario con dignidad. Eso no quiere decir ser enemigo. Muy bien, vamos a un corte comercial. Roberto, con usted cerramos este tema. Palmerola dice usted que sí, ¿verdad? Le dejo eso a las autoridades que están en el gobierno. Yo esperaría que se mantenga. otro tema. Permitime, solo le quiero decir sí. que cometió un error, Roberto. Roberto dijo que el PIB de Estados Unidos era 25 trillones y está equivocado. Son 27 billones. por eso está pensando como gringo. por eso lo porque en confrontaba- Estados Unidos por eso les lo dicen confrontaba trillones. con la fuente. Aquí son billones. Saludos, Roberto. Saludos. Sí. Bueno. ¿Qué pasó, digo? No escucho. Es que dijo trillones y son billones. Bueno. No, pero Roberto, hay diferencia. extradición, nos quedan 33 días para el 28 de febrero. Nos quedan 33 días para el 28 de febrero. El 28 de febrero termina la extradición con Estados Unidos. La extradición en la Constitución sigue vigente, pero el tratado con Estados Unidos vence el 28 de febrero. ¿Debe reconsiderarse esa decisión, Roberto? Sí, tiene que reconsiderarse. Tiene que reconsiderarse debido a que pienso que es un mensaje correcto en la lucha contra el narcotráfico y todos los temas de lucha contra la corrupción. Muy bien. ¿Verdad? Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. La extradición. Ya tenemos la traducción. Muy bien, pongámosla, por favor. Sí, porque estábamos dándole chance. Ahí está. Muy bien. Esta es la información de última hora. Por favor, última hora. Esta es una noticia de última hora. El gobierno de Colombia, este es un comunicado del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras.
Con base en este acuerdo, las tarifas y sanciones que ya están redactadas en su totalidad se mantendrán en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Está haciendo referencia a las sanciones que se habían anunciado de visas y aranceles y todo ese tipo de cosas. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones intensificadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza seguirán vigentes hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos. Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es nuevamente respetado. El presidente Trump seguirá protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Bueno, que debe haber el diálogo. Triunfó el diálogo, la diplomacia, pero no tocan un tema de fondo. ¿Qué van a hacer para evitar que continúen las condiciones sociales en estos países que provocan la pobreza? La causa. Porque el modelo que se ha impuesto globalmente produce eso. Y eso también hay que cambiarlo para evitar que continúen los Y en los datos que presentaste hace un rato, se iba viendo la disminución de deportados de Estados Unidos del 22, de 43,000 a 19,000 en los últimos 3 años que gobernamos. Bueno, no como cuando gobernaban. Realmente nos alegra la reconsideración del presidente Petro. Los países latinoamericanos, Edgardo, tenemos más bien un enorme desafío en ese sentido, de poder generar condiciones que eviten la migración, porque este es un fenómeno a nivel mundial. Sin embargo, me alegra más porque creo que Honduras estaba metiendo la nariz donde no la tenía que meter y definitivamente esa iba a ser una factura bastante cara para nosotros los hondureños. Muy bien. No leí el tuit. Vamos a un corte comercial. Tenemos que ir con el tema político cuando regresemos. Roberto, ¿alguna reacción sobre esta información de última hora? Don Roberto Lagos. No, la verdad que me alegra bastante porque sí tengo muchos amigos colombianos en Estados Unidos que estaban muy preocupados, principalmente más con el cierre de las embajadas de Estados Unidos, ¿verdad? Y no, contento, ¿verdad?, de la decisión. Un momentito, ¿quién habla? ¿Me dijo? Tengo bastantes amigos colombianos aquí en los Estados Unidos. No, habla la canciller de Colombia. Solo quería poner esa declaración, Roberto, para que nos aportara un poco más de información a esto de última hora que está surgiendo. ¿La tenemos ahí ya? ¿O alguien de la Cancillería de Colombia hablando sobre este tema? ¿La tiene ya? Escuchemos. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, por eso aquí dicen que en pleito de dos mejor no meterse, ¿verdad? Sí. Roberto, cerramos con usted el tema. Sencillamente contento, ¿verdad?, de que hayan podido resolver su impasse, el gobierno colombiano con el gobierno americano, porque realmente en ese tema económico ellos iban a ser los perdedores. Realmente que eso probablemente puso en la mesa el tema de la diligencia para poder resolver esta crisis corta, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que el presidente Trump no es como la administración anterior, ¿verdad? En la administración anterior podían aceptar cierto tipo de, ¿cómo le podría decir?, de comunicados tratando de ser desafiantes. Yo pienso que durante la administración Trump es más difícil. Mire la reacción que tuvo el día de hoy.
25% de tarifas, todo el tema en la parte migratoria, el tema de cierre de embajada. Entonces, por eso le digo, se tiene que ser cauteloso y tratar de tener la mejor relación posible en todo este tema. Y contestándole a don Carlos Eduardo, mala costumbre, son 27.000 billones de dólares. Nosotros decimos, en Estados Unidos se dice 27 trillones, que es exactamente la misma relación. Aquí ¿verdad? son Pero billones en América Latina. billones de dólares. Correcto. Pero como estamos en Honduras y hablando de hondureños, hay que hablar totalmente. Sí, totalmente. Tiene Saludos, toda la razón. Roberto. Pero sí, tiene toda la razón. Dije trillones en ese sentido, que así lo manejan aquí en Estados Unidos. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto que esté con nosotros aquí en el programa. No, gracias a usted. Un saludo a los invitados. Igual lo saludamos y le deseamos éxito en esos estudios, Roberto, y ojalá sintamos en lo profundo que es Honduras lo que debe primar. Te deseo éxito y ojalá podamos de alguna manera en algún momento encontrarnos y compartir esos conocimientos que son valiosos. No, claro que sí, mucho gusto y yo siempre agradezco el debate. Con tal no me vuelva a sacar el color del suéter, mire que no me más bonito. Que es muy bonito. Póngase uno rojo. No, pero rojo. ¿Sabe qué? Rojo, blanco, rojo. En el próximo programa le prometo que me voy a poner uno rojo, ¿verdad? Vaya, eso, muy bien. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Tenemos elecciones el próximo 9 de marzo, elecciones primarias en las que participan nuestros 4 distinguidos invitados que están aquí en Tegucigalpa. Hubo una declaración esta semana de un diputado de Libre que dijo: existe un riesgo si no se aprueba el presupuesto de este año en el Congreso Nacional de que estén en vilo las elecciones primarias. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Pero rapidito, a manera de encuesta, ¿sí o no? Visto lo visto, con esto de Colombia y Estados Unidos, el tema de la extradición que vence en 33 días, el 28 de febrero, ¿se debe reconsiderar o la decisión se debe de mantener de que el 28 de febrero se termina el tratado de extradición con Estados Unidos? Uno de los principales desaciertos de este gobierno es haber denunciado ese tratado de extradición. Debe de reconsiderar. Gracias. La extradición es buena, siempre y cuando nos sirva como arma política para enjuiciar enemigos ideológicos o políticos. Ojalá se logre un acuerdo que permita que así sea. Que así sea, que se reconsidere. Que haya extradición en un marco que no permita la intromisión política en los temas eminentemente de narcotráfico. Francis. Cuando le llegó el agua al cuello es que sí, pero no. La extradición se debe de reconsiderar porque Honduras quedó evidenciado por su falta de voluntad por combatir el narcotráfico y no lo podemos permitir. Imagínense, cuando más narcotráfico hubo, es cuando había extradición y no hay excusa alguna para haber denunciado el tratado de extradición. Antes era bueno, y ahora no, gobernaba. Porque ya les tocaron a ustedes las castañas. A mí no me han tocado nada. Esa es la doble moralidad que impera y la falta de coherencia del actual gobierno que inhibe que podamos avanzar. Que produjeron por la extradición está el expresidente Hernández en Estados Unidos. Claro. Y como focas aplaudían la extradición. No, yo no aplaudo como foca. Hoy que ya le llegó el agua hasta el cuello, nunca me alegran las desgracias ajenas. Por incoherencia, incongruencia. No, por eso la clase política de este país está tan desacreditada. Porque somos incoherentes. Como quería levantar perfil con una falsa interpretación del tema de hoy, diciendo que Xiomara se estaba metiendo. ¿Extradición sí o no? Yo creo que en los temas políticos y sobre todo este tema que es álgido, no puede haber un sí o un no. En política puede cambiar esa dinámica. Y yo creo que en función del análisis que se haga en beneficio de la sociedad hondureña y también defendiendo los intereses de Honduras, fundamentalmente, eso está abierto y me parece que es posible que pueda retomarse, ¿verdad?, el tema de la extradición. Claro. Muy bien. O sea, ese tema está abierto. Está abierto. Claro. Usted dice esta noche que es posible, no solo que está abierto, sino que es posible que se pueda llegar a un acuerdo de reconsiderar la decisión. Correcto. Claro. Muy bien. Para mí es noticia, porque usted es precandidato designado presidencial. Pero no es marcha atrás, sino es arreglar el asunto. Correcto. Que componga ciertas otras cosas que quedaban abiertas. Por ejemplo, el tema del offer que ya hemos comentado. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Francis Argiñal es diputada del Partido Nacional por el departamento de Choluteca. ¿Va a la reelección? Póngame la planilla, por favor.
En la casilla número 20, póngame la papeleta tan amplia, para que se vean que son 4 movimientos. ¿Ok? Muy bien, ahí estamos en la página del Consejo Nacional Electoral. Y esta es la planilla de candidatos a diputados por Choluteca. Y ahí están los 4 movimientos. Póngame cuántos son. Son 4 movimientos. Y en Choluteca son hasta 9 diputados. Entonces son 36 por todos. Y en la casilla número 20 está Francis Argiñal. Por favor. Ahí está. Muy bien, gracias. Va por el movimiento de Papi a la Orden. Así es. Su mensaje, por favor. Tiene 30 segundos. Bueno, agradecerle... No, sobre la planilla. Sí. Pedirle a mi departamento, al departamento de Choluteca, al cual aprovecho pues para saludar y al mismo tiempo saludar a las mujeres de mi departamento, ya que el día de ayer conmemoramos el Día de la Mujer, que me brinden una vez más la oportunidad de bien representarles en el Congreso Nacional. Muy bien. Don Carlos Eduardo Reina es precandidato a diputado por el movimiento Nueva Corriente. Es el candidato número 1 de la planilla de Francisco Morazán en Libre. Aquí esa papeleta de Libre, de candidatos a diputados, es la más grande. ¿Por qué? Porque son hasta 23 candidatos a diputados por movimiento. Y son 7 movimientos, por lo tanto son 161. Y Carlos Eduardo ocupa la número 1 por el movimiento Nueva Corriente, que también apoya a la abogada Rixi Moncada. Gracias, Edgardo, por esta oportunidad. Como dice mi suplente Félix Sabio, sea sabio, vote por Carlos Eduardo Reina, porque como la uno, ninguno. Así que me vine a hacer publicidad. Muy bien. Pero muchas gracias a todos y les deseo suerte también a los demás que están participando. Muy bien. Que les sean leales a sus pueblos. Muy bien. Don Armando Orellana es precandidato a designado presidencial de 3, es uno de 3 de los precandidatos a designado presidencial del movimiento de la abogada Rixi Moncada. Ahí está la fotografía de él. Muy bien. ¿Esa fotografía es de ahorita o ya de don Armando? No, si se le ven las canas. No, si se ven las canas. Bueno, gracias a ese pueblo que está apoyando desde mi punto de vista esa propuesta de la candidatura de la compañera Rixi. Estamos acompañándola, tenemos ese compromiso de patria, nuestro pueblo conoce también la trayectoria de cada uno y estamos ahí pues con la convicción de victoria. Vamos a acelerar, vamos a profundizar esos cambios de la refundación. Muy bien, muchas gracias. Don Carlos Luis Reyes es primer regidor de la alcaldía de Ciguatepeque en este momento y va por la candidatura de la alcaldía de Ciguatepeque en el Partido Liberal por el movimiento de Salvador Narrala. Ahí está, mira, o sea que en Ciguatepeque, todos los buenos amigos y amables televidentes de Ciguatepeque van a tener su planilla, su papeleta para presidente. Van a tener su papeleta para diputados y van a tener, como todos en todos los municipios, su papeleta para alcalde. Y en este caso son 4 movimientos del Partido Liberal y ahí está. En el movimiento número 3, que es el de Vamos Honduras de Salvador Narrala, ahí está don Carlos Luis Reyes Flores, candidato a alcalde, con su candidato a vicealcalde. Muchas gracias al pueblo de Ciguatepeque que nos va a acompañar este 9 de marzo en la casilla 3, con raíces de barrio, pero una visión grande de ciudad. Casilla 3. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte comercial, ya volvemos para despedir el programa de esta noche. Cerramos el programa. Don Armando, su mensaje, por favor. No, agradecidos y avancemos, pueblo hondureño, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de avanzar en construcción de patria. Este proceso de refundación debe de avanzar hacia un gobierno como el gobierno de Rixi, que plantea transformaciones profundas y acelerar en ese cambio. Ya me está haciendo cara Carlos Eduardo. Ya está haciendo cara Carlos. Ya le está haciendo así. Sí, tiempo. No, son bromas. Carlos Eduardo. Bueno, quiero decir que defender los intereses nacionales es importantísimo. No nos olvidemos que el pueblo hondureño en un amplio espectro son muy pobres y necesitan apoyo. Defendámoslos con dignidad, que no corramos a hincarnos sin antes encontrar soluciones. Honduras merece una nueva oportunidad y creo yo que el gobierno está haciendo bien al recibir a aquellos que vendrán para que tal vez no tengan necesidad de volver a irse. Gracias y buenas noches. Carlos Luis. Yo quiero manifestar que dejemos de filosofar más, dejemos de hacerlo, que prevalezca la razón y la lógica en la toma de decisiones a favor de las mayorías. Muy bien. Cerramos con la diputada Francis Argiñal. Gracias, Edgardo. Definitivamente el pueblo hondureño ya decidió
Y pese a la instrumentalización que hoy vivimos de parte del Ministerio Público, al pueblo hondureño no se le olvida que la mitad fue para el comandante y ha decidido que libre nunca más. Y mire, mientras le hacía así Carlos Eduardo, yo le miraba el Rolex que anda en la mano. Ser socialista de esa manera y hablar pumpuneándose el pecho en pro de los más necesitados es bonito. Bueno, me permites, yo creo que el desconocimiento de lo que uno piensa no es por la clase que uno tiene, la condición económica, lo que tenga o no, es por convicción. ¿De qué sirve un pobre vendiendo a los demás pobres? ¿De qué sirve una mujer negándole derechos a las mujeres? Yo creo en los cambios. Yo nunca me he presentado con la cara que no se están implementando y ustedes se oponen. 3 años por de eso retraso. no quieren que los ricos paguen impuestos. Por eso defienden a aquellos que no le dan el dinero al pueblo hondureño para hacer escuelas y centros de salud y así no se tengan que ir tanto hondureños. Me duele pero Honduras, esa es la pero no sé falsedad cómo es que me del dueles. me duele y la reconozco y la porque no han hecho absolutamente nada por dignificar este pueblo hondureño que la invito a recorrer las carreteras las dejó el expresidente Juan Orlando Hernández. No han hecho absolutamente nada por dignificar al pueblo hondureño que creyó y que fue de manera... Es lo único que han hecho, cancha. Una presidenta vayan a los hospitales que se están construyendo en campaña abierta, inaugurando canchas, su líder en Juan lugar Orlando de ponerle atención a los 90 verdaderos y problemas se robaron del el país. dinero porque estos se robaban todo. La mitad ahora fue no para se el roba. comandante, No, allá era el compañero. 100% para Juan Orlando La y sus mitad fue para el pacotías. comandante. Ahora ahí están hospitales, ahí están carreteras. ¿A dónde están los Bueno, hospitales? vaya, véalo. ¿A dónde Si es que están usted los hospitales? no hay peor ciego que el que no quiere ver. Una crisis sin No hay peor precedentes ciego en el que sistema que no de quiere salud ver. pública, Y por el amor de desean Jesús. el fracaso de Xiomara para Mire, tener que menos venir y se fregaron. romance, más acción. No han Porque hecho Xiomara ha hecho un absolutamente buen nada gobierno. y por eso No mienta, libre ¿cómo va? nunca Óigame, ¿usted no ha visto ninguna más. carretera de Xiomara? No, mire, ¿Ni una? yo transito por No la conoce carretera del ninguna. sur, Okay. que la dejó el expresidente Vaya, Hernández, el corredor vaya agrícola. A ver de la venta no a han hecho Reitoca, que nada, queda por ahí el en el amor sur. de Jesús. Vaya a ver de la venta a Reitoca. Puras canchas. Esa carretera. Las canchas que hace Vaya, el hermano mírela. de la candidata Vaya, mire presidencial. los hospitales cómo crecen, no los 90 que ofrecieron y el billetío lo ¿Cuáles aprobaron. hospitales? Los que ustedes ofrecieron, ¿A dónde hay un- esos no hay ni uno. Muéstrame un Se hospital los puedo nuevo. mostrar, periodista. ¿A dónde Saquemos las están los imágenes del de hospitales? Copán, Por el del amor de de Santa Jesús. Bárbara. Gracias por su del de los atención, Dolanchos gracias que don están Armando, haciendo. gracias No hay peor Francis, ciego que el que gracias no Carlos quiere ver. Eduardo, gracias Carlos Luis por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por su atención, buenas noches. Y que estén bien.